enseguida empezar. Nos estamos adentrando en temas profundos que tienen que ver con la mística, con la parte más profunda de la Torá. Me pareció como que, si bien nosotros hablamos de conceptos básicos del judaísmo, entonces parecería como que esto no es tan básico, la verdad que no, pero una cosa es para, cuando hablamos conceptos básicos, para personas que nunca estudian o no estudiaron judaísmo, pero ustedes son estudiantes avanzadas. Entonces, estas son cosas básicas, pero que tienen que ver con la profundidad de la Torá. Perdón, ¿querés cerrar la puerta? Así no, porque si no se hace el eco, ¿viste? Total, está abierta la otra. Mil gracias, ¿eh? Acá estamos con una presencial. Entonces, por eso es que estamos viendo estos conceptos que inclusive después, cuando uno, si ya estudió Tania o no estudió Tania y va a empezar a estudiar, estos conceptos ayudan muchísimo después para comprender las bases que enseña el Hasidut, la filosofía hasídica, el misticismo. Bueno, voy a apagar los micrófonos, así. ¿Por qué no? Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, vamos primero a recordar los últimos conceptos que hablamos la vez anterior, como para reforzarlos. Estábamos hablando de lo que el Arizal enseñó, o sea, la escuela del Arizal enseña el tema del Tzimtzum, ¿se acuerdan de esa constricción primera, que es la que da la posibilidad a la existencia de este mundo? Porque estábamos hablando de lo que es el Olam HaTohu, el mundo anterior al que existe hoy en día. Entonces, para entenderlo, estamos hablando de la rotura de los recipientes, Shvirat HaKeilim, sería ese concepto ahí llamado así en hebreo, el Olam HaTohu, como dijimos, y el Olam HaTikun, que es este que estamos viviendo nosotros hoy en día, que es el mundo de la corrección, ¿sí? Entonces vamos a recordar algunos conceptos que estuvimos viendo la vez anterior. Por ejemplo, dijimos que todo el tema de la enseñanza del Arizal, del Olam HaTikun, no solo tuvo una fuerte influencia en el mundo judío, ya que todo lo que el Arizal, la Shitá, digamos, del Arizal, fue recibida unánimemente en el mundo de los estudiosos judíos, tanto Ashkenazim como Sefaradim, que es algo realmente llamativo. No tuvo, acuérdense los problemas, por ejemplo, que tuvo el Rambam con sus enseñanzas filosóficas. En un principio fue rechazado, fue perseguido, etcétera, etcétera. Entonces vemos, ese es uno de los ejemplos. Sin embargo, lo que el Arizal le enseñó fue aceptado unánimemente en el mundo judío. Como sabemos, los sefaradim lo tienen en el nivel, como dijimos la vez pasada, de un nabí, de un profeta, y los ashkenazim vemos que toda digamos, el rito de la Arizal es adaptado por todas las corrientes hasídicas, llamémoslo así, y muchas costumbres difundidas entre todos los ashkenazim y sefaradim, que son basadas en las enseñanzas del Arizal, fueron recibidas unánimemente. Pero incluso lo que vemos también es que es muy factible y casi comprobado que esto también fue estudiado por filósofos gentiles, no judíos, y que estudiaron las ideas del Arizal, y que son digamos como que esto afectó profundamente las ideas de estos filósofos, y por eso hay una
una evidencia que sugiere que todo el tema de esta idea moderna de activismo social es una influencia directa de las enseñanzas de la Arizal. ¿Por qué? Porque justamente, ¿cuál es el tema? El hacer el bien para reconstruir o corregir las cosas negativas, ¿no? Entonces, también habíamos terminado la vez anterior con un concepto muy importante, y era el siguiente. Dice así, si lo pensamos de nuevo a esto, y el autor, ¿se acuerdan? Les dije de esto que estamos, el rabino Tzvi Freeman propone un ejemplo. Dice que el Arizal, si hubiera vivido en esta época, para dar un ejemplo, traería el de un mail, ¿se acuerdan? Un mail que llega a la bandeja de recepción de los mails, en tu bandeja de recepción, te llega un mail con un texto totalmente desordenado. Entonces, permiso que me voy a poner más cómoda. Entonces, nosotros nos damos cuenta que hay un patrón, pero no podemos decodificar. Pasó sin decodificar. No se decodificó. Entonces es un desorden. Es imposible de leerse. Dijimos que los técnicos llaman a esto, cuando esto sucede, lo llaman ruido. Se produjo un ruido. Nosotros en nuestro mundo, cuando hay algo que está decodificado, que cayó decodificado, lo llamamos maldad. Entonces, es una confusión. Y el Arizal dice así, que dentro de este mal deben estar las reliquias, es decir, los restos de la explosión primordial. Es decir, cuando el Olam Hatou explotó y saltaron todas las chispas a los lugares más alejados. Y los fragmentos cayeron debajo, pero todavía tienen luz infinita dentro de ellos. Las chispas son divinidad, pero como nosotros los Yehudim, así como nosotros los Yehudim, también estas chispas se encuentran en un galut. Y están cautivos en ese espacio. Hay cosas que nosotros podemos redimir. Todo lo que está a nuestro alcance redimir está traído, por ejemplo, que hay cosas que se llaman, cuando queremos saber si algo está permitido o prohibido, en el hebreo se dice, mutar es permitido, asur es prohibido. Mutar también significa desatado. Asur significa que está atado, preso. Un preso se llama un asir. ¿Qué es lo que tenemos mutar? ¿Qué es lo que tenemos permitido? Permitido tenemos elevar todas las cosas que un yehudí tiene permitido hacer uso en el mundo. Por ejemplo, todos los animales kasher, todas las verduras que están a nuestro alcance que sean kasher, que todas las cosas en el mundo que son parve, que no son ni malas ni buenas, todo eso que está a nuestro alcance, nosotros a través, por ejemplo, cuando consumimos un trozo de carne kasher o cuando comemos una fruta y decimos la bendición correspondiente y pensamos en ese momento que con esa energía que estamos consumiendo tengamos fuerza para llevar a cabo nuestra misión en este mundo, hacer el bien, cumplir mitzvot, entonces en ese momento liberamos y elevamos la chispa divina que existe, esa energía divina que está en ese elemento. ¿Por qué? Porque es mutar, porque está desatada y se puede elevar.
Ahora, si alguien va a tomar, por ejemplo, un trozo de carne no kasher, un trozo de cerdo, por ejemplo, para hacerlo más burdo al ejemplo, y va a decir, le voy a decir una bendición y voy a pensar que con esta fuerza de este alimento voy a alimentarme, voy a nutrirme y con la fuerza voy a rezar y voy a hacer una mitzvah y voy a estudiar Torah. Tenemos que saber que no vamos a poder elevar eso. ¿Por qué? Porque es azur. Esa energía divina tiene una chispa divina, pero está atada. Y no es posible elevarla. Eso se va a elevar cuando venga Mashiach. Mientras tanto, nosotros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Por eso se llama azur. Está atado. Y al estar atado es imposible que suba, que se eleve. Queda atado a este lugar bajo hasta que llegue el momento de su redención. Entonces, entendemos de esto que voy a leer 3 lugares que hablamos la vez pasada. Esto que les voy a leer es así. El mal es entonces un instrumento esencialmente ficticio. Es decir, el mal existe, pero es ficticio. Es como la oscuridad, que en sí misma no tiene consistencia, porque ante la presencia de la luz, la oscuridad automáticamente desaparece. Entonces es una existencia ficticia. ¿Está bien? Sí. Entonces, el mal es un instrumento esencialmente ficticio que surge del estado temporal del desorden. Si nosotros reordenamos el mundo, el mal desaparecerá como si nunca hubiera existido. Eso se llama el tikkun, la corrección. Después de esto, el Ari y sus alumnos se preguntaron cómo se van a redimir estas chispas de luz infinita de su cautiverio. Si están cautivas, ¿cómo se van a redimir? ¿De dónde está, digamos, dijimos que un mail que llega sin decodificar es imposible de leer? Si algo hay maldad, es algo que no está decodificado, es un desorden. Entonces, ¿dónde está el decodificador que devolverá la chispa a su contexto, haciendo que este instrumento del mal desaparezca? ¿Dónde está ese decodificador? Y contestan, para encontrar el infinito dentro de cada evento de nuestro mundo, no se necesita más que una mente humana objetiva. Cuando percibimos la belleza es porque hemos encontrado esa ventana al infinito. Cuando investigamos cualquier detalle de nuestro mundo como científicos, descubrimos información infinita. ¿Se acuerdan esa historia que les conté del profesor que estuvo en casa, que vino a dar charlas a la Argentina, un profesor israelí que vino a hablar de litio aquí en la Argentina, y él en la mesa de Shabbat le explicó a todo el mundo que estuvo en un lugar mucho más, digamos, adelantado a la NASA, en Alemania, un laboratorio de punta, y era algo espectacular, digno de una película de ciencia ficción, pero dijo que nada de eso se podía comparar con tomar un pedacito de pasto que crecía alrededor del edificio y colocarlo debajo de un microscopio. Lo que uno ve ahí es infinito.
O sea, cuando la persona logra observar, se abre una ventana al infinito. Podemos continuar, un científico, el que estudia el mundo, puede continuar durante toda la vida y nunca comprender completamente un solo organismo, célula o molécula o estructura atómica. Nunca vas a ver todo. Siempre va a haber algo que no vas a ver. Pero para juntar todo ese infinito y volver a conectarlo a su fuente, que es lo que nosotros tenemos que hacer, para eso tenemos que tener el acceso al código. Tenemos que tener el decodificador, el código cifrado del fabricante del universo, que es exactamente, si no, lo que nos proporcionaron. ¿Saben cuándo nos dieron el decodificador? ¿Viste? Cuando pones el cable o lo que sea, te entregan el decodificador. Bueno, a nosotros nos entregaron el decodificador en el monte Sinaí. Y el decodificador es la Torá. Ahora, para repasar un poquitito el tema de Tou y la estructura, porque lo que próximamente vamos, si alcanzamos hoy, ya vamos a abarcar, son los 4 mundos que surgen a partir de la desaparición o la explosión, llamémosle así, la explosión primordial, que es del Olam Atom. Pero para poder entenderlo vamos a volver a leer algunos conceptos que vimos la vez anterior. Dice así: las sefirot de Tou. Las sefirot son las características que dijimos que son 10. Las sefirot generalmente constituyen la estructura interna de cada uno de los mundos. Estas 10 sefirot son el esqueleto, llamémoslo así, de los mundos. Como dijimos la otra vez, así como los huesos le dan forma al cuerpo, así las sefirot le dan estructura a los mundos. Pero en Tou, que Tou dijimos que es caos, es lo que está ausente. Justamente la estructura, los huesos están ausentes de Tou. ¿Por qué? Porque las sefirot de Tou, las 10 características de Tou, son absolutamente independientes entre sí. Nunca se juntan ni se combinan. Entonces, por lo tanto, no hay orden ni estructura. Cada sefirá de Tou, cada característica de Tou, digamos que son bondad, severidad, cada una de las 10 características es la manifestación de un solo aspecto y es absoluto. Y entonces no interactúan con las demás sefirot. ¿Qué es la consecuencia de todo esto? ¿Qué pasa en Tou? Entonces, la falta de interacción es la consecuencia y ninguna de las sefirot de Tou puede limitar la actividad o la expansión de la otra. Por ejemplo, Gesed es bondad, una bondad absoluta. Entonces, ¿qué es bondad? Bondad es dar, no importa ni a quién ni cómo, es dar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Viene el nene y te pregunta, ¿me das dulce de leche? Sí, te doy una cucharada. Viene de vuelta y te dice, ¿me das dulce de leche? Sí, es Gesed, toma, quiero el pote, toma el pote, ¿querés 2 potes? 2 potes, ¿qué pasa al final?
esto lleva a destrucción. Lo mismo que, entonces, ¿qué? ¿Por qué? Porque no interactúa en Tou con la restricción, con la severidad. Entonces, ¿cómo sería cuando interactúan? Viene el nene y pide, mami, ¿me das dulce de leche? Sí, una cucharita. Muy bien. Viene otro, eso es Gesed. ¿Por qué no? Claro, te doy. Después viene y dice una cucharita más. Bueno, esta es la última. Y te da una cucharita más la mamá al nene. Después viene el nene y dice, mami, quiero más. Y ahí viene la severidad, interactúa con la bondad y pone un límite. Y dice, no, mi amor, no te voy a dar más porque te va a caer mal. No es maldad, no es severidad, no es el no por el no, es el no actuando junto con la bondad. Están interactuando para lograr el equilibrio. Eso en Tou no existe. ¿Se entiende? No hay interacción entre las diferentes cualidades o sefirot, como la llama la jerga cabalística. ¿Sí? Por lo tanto, ninguna de las sefirot en Tou, estamos hablando, puede soportar la actividad de ninguna de las otras sefirot. Y de esto que resulta la desintegración o destrucción de las sefirot de Tou. Eso es lo que trae y lo que interpretó el Arizal con los 8 reyes de Edom, que existieron antes de que existieran los reyes en Israel. Era uno y moría, era otro y moría, porque no podían existir en el mismo momento. Ahora, algo muy importante, que lo voy a leer porque no tiene desperdicio. Sin embargo, la rotura de la sefirot de Tou no es una coincidencia. ¿Se acuerdan que dijimos? No fue, se rompió, qué bacana, explotó. No es una coincidencia ni significa una falla en el proceso creativo. Por el contrario, tiene un propósito y muy específico e importante. Producir un estado de separación o partición de la luz en diferentes cualidades y atributos y así introducir la diversidad en la creación. ¿Se acuerdan que dijimos, si no, no puede existir la maldad? Sin embargo, debido a que el propósito último de la creación no es permanecer en un estado de separación y diversidad, sino más bien lograr la unidad y la armonía, eso es lo que tenemos que hacer. La separación provocada por la destrucción de Tou, ¿dónde se rectifica? ¿Dónde se corrige? En Tikkun, en este mundo que es llamado Tikkun, que significa rectificación, restitución, reforma. Tikkun significa la síntesis y la reunificación de la diversidad y fragmentación que sucedió por la ruptura de Tou. O sea que nosotros venimos a corregir lo que se destruyó. Bueno, es algo así como, trae un ejemplo. Y uno dice, ¿pero para qué fue creado Tou? Tou fue creado para destruirse, para luego reconstruirse, ¿se entiende? Es como un papá que está en la playa con el nene y le dice, mira, y él hace un castillo de arena, le muestra cómo lo hace, después lo rompe todo y le dice al nene, ahora hacelo vos. ¿Cuál fue toda la razón por la que lo construyó? Era para destruirlo. ¿Pero para qué lo destruyó? Para que lo vuelva a construir su hijo. ¿Se entiende? ¿Estamos por ahí? ¿Estamos? Muy bien.
Ahora voy a decir otro fragmento más y después empezamos con los diferentes 4 mundos, ¿sí? Además del de... Bueno, ahora vamos a explicar. Un minutito, a ver, esto es más o menos lo mismo. Bueno, y esto es lo que quería... tiene un poquito de lo que dijimos recién, pero que tiene un detalle que quiero agregar. La ruptura de la Sefirot de Tou no es una coincidencia ni es una falla en el proceso creativo, como dijimos antes, tiene un propósito muy específico, que es producir un estado de separación, como dijimos esto, y así introducir diversidad en la creación. Esto ya lo dijimos todo. Además, la rotura de las vasijas de Tou permite la posibilidad del mal. ¿Y para qué sirve que esté el mal? Esto era un punto importante que dijimos la vez pasada. El mal existe, aparentemente el mal ese que sabemos que en realidad es ficticio. ¿Pero para qué se necesita? Porque le da la oportunidad al hombre de elegir entre el bien y el mal. Así, los atributos de Gesed, que es bondad, y Geburá, que es severidad, de los cuales se derivan la recompensa y el castigo, se revelan en el mundo, que es uno de los propósitos principales de la creación. ¿Cuál es el propósito principal? Es que el hombre haga algo aquí en este mundo, que es reconstruir lo que se destruyó. Y ahora sí, vamos a hablar de este concepto importantísimo que es cómo es que llegamos a la creación de este mundo. ¿Cómo llegamos a este mundo? ¿Cómo es posible que exista el mundo? Que esto es lo que aprendimos junto al Arizal, ¿verdad? El Arizal que habló de cómo es que pudo existir el mundo. Lo vamos así. El nivel más elevado y perfeccionado de Tikkun, que es este que estamos viviendo ahora, se llama mundo de Atzilut. Así, Atzilut. Aleph, Tzadik, Yud, Lamed, Vav, Tav. Para quien lo quiera escribir en hebreo. Atzilut viene de la palabra Etzel. En hebreo, Etzel quiere decir al lado, cerca de. Por ejemplo, yo digo, Ani gara Etzel Beit Hana. ¿Sí? Ani Yoshevet Etzel Margalit. Me siento cerca de Margalit, por ejemplo. De eso viene la palabra Atzilut, de Etzel. ¿Por qué se llama Atzilut? Derivado de la palabra Etzel, cerca. Porque Atzilut es el mundo que está más cerca de la luz infinita de Hashem. ¿Qué es lo que se agrega en Atzilut? Digamos que Atzilut es el primer plano o digamos que es el mundo del nuevo concepto, por lo menos para mí, como se llama en castellano, de inmanencia. ¿Qué es inmanencia? La inmanencia es un ente intrínseco a su ser. Nosotros conocemos algo que se llama el inmanentismo racionalista, que no es nada más ni nada menos
que lo que dice, justamente lo que está traído en la Torá, que es el pensamiento que sostiene, que Hashem es la causa de todo, de todas las cosas. Y que por lo tanto todo está en Hashem. Hashem es todo y todo está en Hashem. Como decimos, no existe nada fuera de él. O como lo decimos en Ibrit, Ein od milvado. Es decir, que Hashem es la causa inmanente de todo lo que existe. Eso es Atzilut, es un todo pero ya existe algo que se llama luces y recipientes. Es decir, está la energía, la luz, que es como la Kabbalah llama la energía divina y así utilizamos ese término. Existe la luz y existen los recipientes que contienen la luz. En hebreo lo podemos llamar orot, que son luces, y keilim, que son recipientes. Orot ve keilim. Pero en este caso, en Atzilut, no hay separación entre orot y keilim. ¿Por qué? Porque en Atzilut todavía la luz y los recipientes están absolutamente unidos. Solo que son reconocibles. Esto es luz y esto es recipiente. Para poder entenderlo mejor, vamos a tomar un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Cuando alguien tiene, como trajimos la otra vez, el destello, la jochma, el eureka, ¿se acuerdan? Eureka, vino la idea, ¿sí? Cuando uno tiene la inspiración repentina de algo, todavía no tuvo tiempo de analizarlo, de desarrollarlo, de ver cómo realmente es. Todavía tiene la idea original, no la desarrolló, no la interpretó. Solo siente la idea inspiradora. En nuestro ejemplo, ¿qué sería Atzilut? Es la estructuración de la idea y el proceso de comprensión. En Atzilut empieza el desarrollo de la idea y el proceso de comprensión. Vamos a decir que es la formación de recipientes para poder recibir la luz original sin forma. ¿Es el nivel más alto? Este es el nivel, hay un nivel más alto que se llama Adam Kadmon, pero este digamos que es el primero de Tikkun, ¿sí? No voy a traer más confusión porque es un tema profundo. Vamos a decir así. Vamos a definir el mundo de Atzilut con 2 renglones. Hay una estructura interna, tiene estructura. Están las 10 sefirot en estructura, ¿sí? Y la luz se vuelve esencial, inmanente. Es decir, la luz que desciende desde arriba se estructura y se ordena. Desde arriba. Desde arriba, porque viene es lo más cerca de la luz infinita de Hashem. En nuestro ejemplo sería una idea que se entiende perfectamente. Dijimos que primero viene el eureka, el pensamiento, el Baraka Mavrik, ese rayo que nos dijo. ¿Qué es Atzilut? Atzilut es que se va ordenando el pensamiento, lo voy entendiendo.
Por eso, Atzilut también se llama Tikkun, corrección, rectificación. Hay que estar muy enfocado. Y orden. ¿Por qué? Porque en Atzilut, que es el primer mundo, se ordenan y se estructura de acuerdo a la capacidad de los recipientes. No como en Tou, que la luz superó a los recipientes y por eso explotaron. En Tikkun, ¿cuál es la consecuencia de este orden? Que la luz se adecúa a los recipientes. Es decir, que los recipientes de Atzilut son tan capaces de recibir la luz como pueden serlo. De todas maneras, Atzilut todavía es un mundo de no ser. ¿Qué significa? Todavía no hay nada que tenga que ver con formas ni limitaciones. En Atzilut no hay nada de eso. Brillo. Y estructura, orden. Es el mundo del pensamiento. Bueno, ¿estamos? Las veo un poco, las dormí. ¿Damos un mundo más? Dale. Vamos ahora al mundo de la creación, Briá. En hebreo creación se dice Briá, Bet, Reish, Yud, Aleph, Hei. Olam Abriá, creación. Nos explican los maestros cabalísticos y el Hasidut que Briá es un descenso tremendo del mundo de Atzilut. Hay un descenso, una caída muy grande entre el mundo de Atzilut y Briá. ¿Por qué? Porque Briá, creación, implica una realidad limitada. Concreto. Existe, o sea, da lugar, no todavía concreta, no, lo concreto todavía falta mucho. Da origen a una existencia restringida. En Briá empieza el concepto de ser, o sea, existencia, contra el mundo de no ser que vimos antes, que es Atzilut. ¿Por qué? Porque Atzilut es un mundo, como dijimos antes, de no ser. ¿Por qué? Porque la estructuración de la luz por los recipientes no es un obstáculo ni un oscurecimiento de la luz. Si bien hay recipientes en Atzilut, los recipientes no oscurecen ni tapan a la luz. La luz sigue todavía totalmente revelada en Atzilut. Pero a diferencia de Atzilut, en el mundo de Briá, los recipientes empiezan a oscurecer la luz. Y por lo tanto, crean seres limitados. Podemos dar un ejemplo para entenderlo.
Si salimos a la calle en un día de mucho sol, muy soleado, y queremos mirar y el sol nos da en la cara con todo, si tenemos los ojos muy abiertos, no vemos. ¿Qué tenemos? ¿Viste cuando estás en el auto y vas en una ruta que te viene el sol toda de frente? Si tenés los ojos muy abiertos, no ves nada. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que cerrarlos un poco. Y ahí cuando cerrás un poco los ojos, ves, pero lo que vos ves es solo distinguir formas, no ves claramente. En el momento que te pones las gafas de sol, los anteojos de sol, ahí podés ver con mayor claridad. Entonces, Briá sería que podemos ver las cosas, la existencia de las cosas, cuando la luz está atenuada, está oscurecida, como los anteojos de sol que atenúan los rayos del sol. En otro tipo de ejemplo, como el que dimos del pensamiento, ¿qué sería Briá? Cuando uno entiende algo, dijimos que Atzilut es cuando yo entiendo algo, para mí, yo lo entendí. Briá es cuando uno tiene estructurado lo que entendió, pero para poder transmitírselo al otro. ¿Cómo le voy a explicar a otro la idea que tuve? O algo, el conocimiento que tengo, o algo que aprendí o entendí. Todavía no se lo dije, solo está en mi pensamiento, ¿ok? En el mundo de Briá, como dice acá, ni siquiera estamos hablando de explicar una idea a otra persona. Seguimos hablando de planificar mentalmente cómo se lo explicaría a otra persona antes de hacerlo. Entonces, en el mundo de Atzilut, la estructuración del destello original de inspiración, la idea original estaba solo en el propio entendimiento. En Atzilut es como yo misma lo entiendo para mí. En el mundo de Briá hay un factor adicional. ¿Cuál es? Las limitaciones de a quién se lo voy a decir. Tengo que pensar si el otro va a estar preparado para recibir el conocimiento que yo le voy a transmitir. Así como un maestro cuando sabe algo, lo sabe en un nivel que él lo entiende. Pero si se lo tiene que transmitir a su alumno, no se lo puede decir de la misma manera que como él lo entiende, porque el alumno no va a entender nada. Tiene que decírselo, tiene que pensar cómo se lo va a transmitir de acuerdo a los conocimientos que posee el alumno o el nivel de comprensión, mejor dicho, que va a tener el alumno para poder explicarle este nuevo conocimiento y que lo entienda. Entonces, por ahí para el maestro no necesita descomponer el conocimiento, porque él ya está en un nivel que, claro, esto, porque ya está. Pero al alumno se lo va a tener que descomponer y decir, bueno, primero tenemos que estudiar esto, que es la etapa esta, porque como consecuencia de esto viene el otro, y lo tiene que explicar de una manera diferente. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque hasta ese momento el alumno no tiene la capacidad de absorber el conocimiento del maestro como el maestro lo tiene. Entonces, de esto vemos que en Briá
en creación, en este mundo, en el segundo mundo, la luz infinita se oculta hasta tal punto que se la considera, a Briá se la considera separada de la luz infinita. Aunque en realidad la luz infinita está. En la Kabbalah, ¿Es como se vuelve materia? sí, de a poco estamos llegando. ¿Cómo vamos a llegar a la materia? Justamente eso, porque de acuerdo a la Kabbalah tradicional, no había manera de explicar cómo se llega a la materia, cómo de la espiritualidad se hace la materia. Es justamente el Arizal el que explica esto y por eso entendemos, de alguna manera, digamos, alegóricamente hablando, cómo es que puede llegar a entenderse la materia. La luz de Atzilut, la Kabbalah explica este ejemplo. Dice así, con esta analogía, para que entendamos la relación entre Briá, que es el segundo mundo, y Atzilut, que es el primero. La luz de Atzilut es como la luz de la vela en una habitación. Tenemos una vela en una habitación. Y la luz de Briá es como la luz de la vela que se ve del otro lado de la cortina que cierra la habitación. ¿Se entiende? O sea, en Atzilut la vela se ve la luz, tal cual. En Briá ya hay una cortina que deja, yo veo la vela del otro lado, pero hay una cortina que atenúa y opaca ya un poco la luz que estaba en la otra habitación. Vamos a dejar acá para ir de manera... La próxima vamos a ir viendo los otros dos mundos. ¿Cuáles faltan? Yetzirá y Asía. Voy para que si quieren sacarse los micrófonos, quieren abrirse los micrófonos, ya pueden. Bueno. Qué profundo, Miriam. Un tema muy profundo, pero sumamente atractivo, Miriam. Muchas gracias. Bueno, eso lo que Hermosa quiero saber, clase. que no estoy derrapando. No, ¿Les para parece nada. bien? Hermosa clase. Muchas gracias. Bueno, Muy si lindo. Dios quiere, ya la próxima clase vamos a ver los dos mundos y ahí vamos a entender más para qué estamos. Porque esto es algo, todo esto que estamos viendo es para ver cuál es el sentido de la vida. Barbú. Claro. ¿No? Existencia. Esto, ¿qué estamos haciendo acá? ¿No? Y aprovecharlo, por supuesto. Así es. Así es. Bueno, chicas, un beso enorme.